muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes hispanoamericanos de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director de este programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. El Ministerio Tinajas tiene el honor de haber compartido el verdadero evangelio con todos y cada uno de estos países que hemos nombrado anteriormente. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Dicho todo lo cual, entremos entonces en la reflexión del mensaje de hoy basado en Daniel capítulo 5. En el día de hoy meditaremos en un texto muy original en la Biblia que hoy usaremos para hacer nuestra reflexión. Lo tomaremos de Daniel capítulo 5 versículo 26 al 28 y en el texto encontramos tres palabras que dicen así: Mene, Tekel, Parsin. Bien parecería que estuviéramos hablando en lenguas, pero nada más lejos de la realidad, estimado oyente, porque nuestros seguidores saben muy bien que no creemos en la falsa doctrina moderna de hablar en lenguas, sino que en esta ocasión estamos tomando las palabras literales que encontramos en Daniel capítulo 5, versículo 26 al 28, donde el Señor nos deja una soberana reflexión que hoy analizaremos expositivamente. Aquel hombre que recibió esas palabras, Mene, Tekel, Parsin, del libro de Daniel, tembló ante esas tres palabras de Dios. Por lo tanto, bueno será repasar esas tres palabras divinas, porque como dice Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Por lo tanto, estimados oyentes, si estas cosas fueron dichas en el Antiguo Testamento y en aquel día hicieron temblar a un hombre, entonces actualicémoslas y veamos lo que estas tres palabras nos enseñan a nosotros de parte de Dios. Mene, Tekel, Parsin. Mene, Tekel, Parsin. Empecemos entonces nuestro análisis expositivo de estas palabras y haremos con usted, estimado oyente, lo que Daniel hizo en el capítulo 5, versículo 17, donde dice: yo leeré la escritura de esas palabras y le daré la interpretación. De la misma manera haremos hoy también este análisis con usted, estimado oyente, con la ayuda del Dios de Daniel, el Dios de Israel. Así que en los aproximadamente 30 minutos siguientes, rogamos su atención, que tome notas o repase el vídeo si lo necesita. Estimado oyente, las palabras que un día fueron enviadas a un hombre sin Dios, a un hombre soberbio, a un hombre idólatra, a un hombre religioso en su religión, a un hombre con prosperidad, en definitiva, a un hombre inconverso, tienen en el día de hoy la misma vigencia y la misma fuerza para usted en similares condiciones espirituales. Este hombre tenía todo. Era el dueño de un tercio del mundo, pero no tenía la verdad. Vivía en su mundo, vivía solo centrado en las cosas de su reino, pero no buscó nunca el reino de los cielos ni al Rey de los cielos, a pesar de que su padre le había enseñado el temor del Dios de Israel. Pero él vivió indiferente, vivió solo la buena vida y no hizo caso de los consejos de su padre. Y ahora le llegaba la sentencia del cielo. Mene, Tekel, Parsin.
Tenga usted temor, temblor y tome ejemplo, estimado oyente, de este hombre religioso, pero perdido, que no hizo caso de estas palabras. Un hombre con todas sus necesidades satisfechas, pero vacío, viviendo en la vanidad de la vida, y de repente en su juventud, ¡zas! Dios lo sentencia con 3 palabras. Mene, Tekel, Parsin. Así que tenga cuidado y tenga temor, estimado oyente. No sea cosa que puedan llegar de sorpresa a su vida el Mene, el Tekel, el Parsin de parte de Dios y usted no esté preparado. Pasemos entonces a ver lo que significan esas palabras tan misteriosas que un día aparecieron y fueron escritas en la pared de la casa de este rey y que yo también escribo para usted en esta pantalla. Mírelas. Entremos en el análisis y comentario del versículo 26, donde el centro es la palabra Mene. Mene significa: Dios ha contado tus días y les ha puesto fin. 2 cosas vemos en el significado de esta simple y terrible palabra. Punto 1. Dios ha contado tus días. Punto 2. Dios ha puesto fin a tus días. De la misma manera, estimado oyente, sus días tienen un número total que usted no sabe, pero Dios sí sabe como soberano. Él es el que tiene el control sobre este contador de sus días. ¿Cuántos días tiene usted, estimado oyente? Quizás tiene 9.000 días ya vividos. Quizás tiene usted unos 12.000 días vividos en la tierra. Quizás ande rondando los 20.000 días de la vida en la tierra. ¿O se acerca usted velozmente ya a los 30.000 días de vida en la tierra? ¿Pero qué son estos números comparados con la eternidad? La eternidad, 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 la eternidad. ¿Se ha puesto a contar usted sus días y a ver qué hay en ellos para llevarle a Dios cuando Él le diga: Mene, Tekel, Parsin? Mene significa en el lenguaje de Dios: Tengo un número para tus días y en su día pondré fin a tus días. ¡Wow! Dios no solo contará el número de sus días, estimado oyente. Eso es solo una forma de decir que la muerte llegará. En realidad, lo que Dios contará y analizará es el contenido de las obras hechas en esos días. Así que, ¿está usted preparado para dar cuentas de tanta cantidad de días donde en todos ellos ha cometido usted injusticias, maldades, iniquidades, errores, pecados y delitos contra la ley de Dios? ¿Está usted preparado para su Mene? Si Dios le aplica hoy su Mene, ¿tiene usted sus pecados perdonados? ¿Tiene usted sus injusticias lavadas? ¿Tiene usted sus delitos pagados de todos esos días de haber ofendido a Dios? ¿Ah? ¿Y los tiene perdonados por la manera correcta? Para que usted pueda terminar sus días en paz, y usted no tema esa palabra Mene, usted necesita otra palabra en su vida. Usted necesita la palabra Evangelio. El Evangelio es lo que limpia todos sus días de injusticias y deja su Mene flamantemente limpio ante Dios para morir con todos sus días en paz. Recuerde, estimado oyente, Mene significa: Dios ha contado tus días y les ha puesto un fin. Y como dice Amós capítulo 4 versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 27, cuya palabra central es Tekel. Tekel significa: Has sido puesto en la balanza y has sido hallado falto de peso. 2 cosas vemos aquí, estimado oyente. Primero, tu vida será puesta un día en balanza. Y segundo, cuidado con que tu vida sea hallada con falta de peso. La automática pregunta reflexiva que sale de esta palabra Tekel es: estimado oyente, ¿su vida es hueca? ¿Su vida es vacía? ¿Su vida no tiene contenido? ¿Su vida no tiene sentido? ¿Ha pensado usted en quitarse la vida?
¿Su vida es solo cáscara? ¿Su vida es como un globo? ¿Su vida es solo aire? ¿Su vida solo es externa? ¿Su vida no tiene nada dentro? ¿Su vida es de plástico? ¿Su vida es bisutería? ¿Su vida es hipocresía? ¿Su vida es solo apariencia? Si Dios pusiera su vida en una balanza ahora mismo, ¿usted sería oro macizo? ¿Sería una piedra preciosa? ¿Sería una perla auténtica? ¿O sería madera, heno u hojarasca? ¿Qué le va a llevar de su vida cuando Dios lo ponga en la balanza, estimado oyente? El día del juicio será revelada la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará, dice la Escritura. ¿Qué le va a llevar de su vida cuando Dios lo pruebe y lo ponga en la balanza de su juicio? ¿Qué temblor produce el tekel futuro de Dios, estimado oyente? Si a su vida le falta contenido, si su vida es un fraude porque no pesa en balanza lo que debería pesar, si su vida está llena de pecados, imagínese el veredicto del juez por haber sido hallado no auténtico, sino con falta de peso y lleno de pecados. Por lo tanto, para que usted pueda llevarle a Dios un contenido sólido en su vida, una llenura completa en su vida, un valor de oro puro en su vida, para que su vida no sea hallada como un fraude, sucia, cargada de pecados, como un engaño, como algo vacío y superficial, o como algo que no pesa lo que debería pesar, usted necesita meter en su vida algo con verdadero peso de oro: el Evangelio. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 28, cuya palabra central es parsin, que significa: por lo tanto, tu reino te será quitado. Y el verso 30 dice: esa misma noche el rey fue muerto y otro tomó su reino. Dos cosas más también vemos aquí, estimado oyente. Primero, tu vida un día será quitada, eso seguro. Segundo, tus posesiones serán dadas a otro. Por lo tanto, parsin significa la vanidad de que usted se ha afanado, trabajado y gastado tanto en su vida para obtener cosas y ahora se las llevan otros, que como buitres vendrán a agazaparse para quedarse con lo suyo, por lo cual usted tanto ha trabajado. ¿Se da cuenta de la vanidad del tema? Y como dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres. Un hombre con riquezas y bienes que nada le ha faltado, pero no ha disfrutado de lo que tenía, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad de vanidades y un gran dolor del alma. Así dice la Escritura. Y ahora, ¿de qué ha servido acumular tanto, con tanto afán en la vida, para que se lo lleven otros? Usted se va a quedar sin ello para siempre, y lo peor de todo es entrar como pobre miserable en la eternidad. Qué frustrante suena trabajar para otros, presentarse con las manos vacías ante Dios, y luego aún encima ser la persona más miserable por toda la eternidad. Vanidad de vanidades. Esto sí que es vanidad. ¿Qué herencia deja usted en la tierra, estimado oyente? ¿Deja bienes materiales para que los buitres se lo apropien cuando usted muera? ¿O deja usted a los suyos una herencia eterna con la riqueza más grande que usted puede dejar en la tierra? El Evangelio. No acumule vanas riquezas materiales para dejárselas a sus hijos, a su familia o para que se los lleve el gobierno. La mayor herencia que usted puede dejarle a sus hijos es el Evangelio. Cuando Dios le aplica a usted el parsin, es decir, le quite la vida y las posesiones, si usted no tiene la riqueza del verdadero Evangelio, usted experimentará la miseria más grande de toda su vida por toda la eternidad, la cárcel y el horror eterno. Menudo destino. Parsin significa: tu reino será quitado y dado a otros. Así que cuando Dios le quite la vida, estimado oyente, primero,
llévele la riqueza del Evangelio. Y segundo, deje esa misma herencia en la tierra a otros y a los suyos. Y entonces usted podrá morir como el hombre más rico y satisfecho que ha dejado la mejor herencia que hay, el Evangelio. De la misma manera, estimado oyente, estas palabras, Mene, Tekel, Parsin, escritas en la palabra de Dios hace 2700 años, sirvan también para que usted, 27 siglos después de haber sido escritas en aquella pared del Palacio del Rey, que yo hoy le escribo en la pantalla del vídeo, usted reflexione, tiemble y actúe antes de que Dios le quite la vida como aquel hombre. Y este servidor que les habla hoy, cual Daniel del siglo XXI, se las escribe en pantalla y se las interpreta hoy ante usted, porque Dios un día le aplicará a usted su Mene, su Tekel y su Parsin. Así que mediten esta semana en estas palabras, estimado oyente. Mene, Tekel, Parsin. Mene, Tekel, Parsin. Mene, Tekel, Parsin. Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, como dice Mateo 3:10. Por tanto, cuando eso suceda en su vida, usted ese día escuchará esas palabras de Dios. Mene, he contado tus días y les he puesto fin. Tekel, te pondré en una balanza a ver si estás falto de peso. Parsin, tu riqueza te ha sido quitada y dada a otros. Ahora, escuche bien lo siguiente, estimado oyente. Ha llegado el momento de aplicar todo esto del mensaje que hemos visto hoy a usted. Punto número 1. Para que usted no tema cuando Dios le llame a cuentas de sus días, para que usted no tiemble cuando Dios ponga fin a sus días, es decir, para que usted no tema el Mene, usted necesita el Evangelio. Punto número 2. Para que su vida no sea hallada vacía, para que su vida no sea hallada falta de peso, antes de que Dios le aplique a usted el Tekel, usted necesita el Evangelio. Punto número 3. Para que usted no tema cuando Dios le quite la vida, para que usted tenga la esperanza de la riqueza de un mundo futuro mejor, para que usted no se presente pobre y miserable delante de Dios el día de sus cuentas, para que usted no tema el Parsin, usted necesita el Evangelio. Para enfrentar estas 3 palabras sin preocupación, antes debe usted experimentar la conversión, por medio del verdadero Evangelio de salvación, para que en su día no caiga sobre usted la condenación. Así que, estimado oyente, preste atención. La Biblia le ofrece el mensaje de salvación para que usted pueda enfrentar con seguridad su Mene, su Tekel y su Parsin personal. Y ese mensaje de salvación, la Biblia lo presenta como una cuestión jurídica, porque el Evangelio bíblico tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Escuche lo que varias veces hemos dicho ya en el canal para defender nuestra tesis de que el Evangelio a los gentiles es un Evangelio jurídico. Mire la tremenda similitud que hay entre el Evangelio y una sala de justicia. Por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio lo que le espera al hombre es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio lo que merece el hombre es la condena eterna.
En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. Y en una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así demostrado bíblicamente hablando, estimado oyente, que el Evangelio es una cuestión jurídica y así debe ser presentado a los hombres para poder enfrentar su mene, su tekel y su parsim personal. Dicho esto, entonces, el Evangelio verdadero consiste en presentar estos elementos jurídicos que hemos dicho antes, correctamente combinados en dos noticias jurídicas. Primera y mala noticia jurídica que usted debe saber, estimado oyente. El hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, y también está condenado por tener una naturaleza mala. Por otro lado, el hombre tiene enfrente suyo nada más ni nada menos que a Dios, que es un juez justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre delincuente, y también debe descargar el castigo que producen los pecados del hombre delincuente. Entonces, con todo esto, el hombre delincuente, estando frente a Dios, el juez del universo, tiene un grave problema. El juicio, la justicia, la sentencia y la ira de Dios están sobre él. Entonces, ¿cómo librarse de esta situación de perdición si los pecados demandan justicia? Razone esto, estimado oyente. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, es decir, cuando Dios le aplica el mene, el tekel y el parsin, entonces está perdido. Pero, si la justicia que merece el hombre cae sobre otro, entonces hay esperanza de salvación para el pecador mientras Dios no le quite ni le aplique el mene, el tekel y el parsin. Precisamente, la buena noticia jurídica, estimado oyente, es que esa justicia que uno merece recibir cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descargó la justicia sobre su Hijo por las injusticias que usted ha cometido en su vida, estimado oyente. Justicia que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, se cancela ahí la justicia divina contra el hombre. ¿Se da cuenta cómo librarse del mene, tekel y parsin? ¿Me va siguiendo, estimado oyente? Entonces, cientos de personas nos han dicho: pero pastor, espere, si Dios ya descargó la justicia que uno merecía sobre su Hijo, entonces ya estamos todos perdonados. No, estimado oyente, eso no es así. Esa falsa doctrina se llama el universalismo, y tal cosa no existe en la Biblia porque Dios, para poder perdonar al hombre sus pecados, manda a todos y cada uno de los hombres de forma individual que obedezcan dos condiciones para ser perdonados y salvados de la justicia divina, es decir, para ser salvados del mene, tekel y parsin. Como dice Marcos capítulo 1 versículo 15, esas dos condiciones que Dios pone son las siguientes. Primero, todo hombre debe reconocer sus pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Primera condición, y la Biblia lo llama arrepentimiento. Segundo, Dios manda que todo hombre se agarre, se apropie, reciba, haga suya y crea en la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, que es la segunda condición. Entonces, cuando el hombre reconoce sus pecados y los abandona, primera condición, y se agarra de la justicia caída en la cruz, segunda condición, Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, obedeciendo estas dos condiciones, ahora el hombre no temerá el mene, el tekel y el parsin. Es decir, aunque Dios le ponga fin a sus días, mene, el hombre estará protegido por este evangelio. Aunque Dios le quite la vida y le ponga en la balanza de su justicia, el hombre estará lleno de la justicia del Hijo y no temerá el tekel.
Y cuando Dios le quite la vida, no irá a un lugar de eterna miseria, sino que tendrá usted un parsín rico, abundante y eterno, por medio de este evangelio que es oro puro. Puede ver, estimado oyente, qué maravilloso es el evangelio aplicado a cualquier versículo o capítulo de la Biblia. Así que le invitamos a que antes de que llegue su mene, o sea, el fin de sus días, antes de que Dios lo ponga en su balanza y le aplique su justicia divina, o sea, su tekel, y antes de que Dios lo despoje de su riqueza, que es la vida, o sea, su parsín, y lo envíe a la miseria eterna, le invitamos a que vaya a su habitación. Cierre la puerta. Póngase de rodillas delante del Dios del universo que usted ha ofendido toda la vida. Descálcese en señal de reverencia. Y ahí obedezca en sus palabras las dos condiciones que pone el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición, de forma concreta, reconozca sus pecados pasados y tome la decisión de abandonar sus pecados presentes. Esto es el arrepentimiento. Segundo, obedezca la segunda condición. Agárrese, apropiese, como que usted extendiera su mano hacia la cruz para agarrar esa justicia que le cayó al Señor Jesús y échesela encima. Reciba esa justicia. Crea en lo que le estamos diciendo sobre la justicia caída en la cruz, que es la segunda condición. Y luego, antes de levantarse, dele gracias al Señor por conocer este verdadero evangelio por medio de este verdadero método del perdón de los pecados para ser librado de su mene, su tekel y su parsín. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, una vez más, con el arte de redirigir cada pasaje hacia el centro neurálgico de la Biblia, el Evangelio. Esperamos haberle enseñado, hecho reflexionar y ayudado para que el día que Dios le aplique a usted el mene, el tekel y el parsín, usted no tiemble. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este contador de verdades bíblicas, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta el próximo mensaje cargado de verdades en nuestro habitual programa Encuentros.